Buenas tardes, hermanos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el programa. Gracias a Dios que pues podemos estar aquí un momento platicando, que también tengamos pues un momento de oración juntos. Vamos a empezar como siempre pidiéndole a nuestro Padre Celestial que derrame la fuerza y el poder de su Divino Espíritu sobre cada uno de nosotros. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que no podemos hacer nada sin la fuerza y el poder del Divino Espíritu, que todo lo mueve, que todo lo sustenta. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, de nuestro Padre Dios, y vamos a pedirle que derrame su bondad, que derrame su gran amor sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos compartiendo tu palabra, porque nos permites, Dios omnipotente, estar estos momentos contigo y poder abrir nuestro corazón, poder abrir, Señor, nuestra alma a la inspiración de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que derrame hoy también su amor, ese amor especial que tiene por cada uno de nosotros. Pero decía yo especial por ese amor tan particular que ella tiene por aquellos que le buscan con sincero amor, con sincero corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy quisiera compartir con ustedes unos mensajes que el Señor nos ha dado pues en estos tiempos, porque creo que es importante que sepamos lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Un pedacito vamos a leer del mensaje que fue dado el 1 de diciembre del 2006. Ya en otra ocasión habíamos mencionado un poquito sobre este mensaje en un programa anterior. Pero es importante que recalquemos algunas cosas que están en este mensaje. Dice el mensaje: necesito hombres que sean capaces de renunciar absolutamente a sí mismos y que me cedan el primer lugar en sus vidas, para que yo pueda obrar según mi querer. Es tiempo de renuncia y de confianza. Yo mismo les haré ver los grandes prodigios que he reservado para estos tiempos de misericordia. Las Escrituras se han de cumplir en su plenitud. Por eso he deseado tomar en mis manos a las almas que conforman el ejército de mi amante corazón. Será un verdadero ejército porque pelearán la gran batalla que se dará contra las huestes del enemigo. Les daré a mis amados hijos la fuerza necesarias para la pelea. Les daré autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo material. Serán capaces en mi nombre de hacer obras, para que aún los de corazón duro sientan en su interior el gran poder de mi obra. No teman, amados míos, no teman. Quisiera que comentáramos este hermoso mensaje que el Señor nos da. Vamos a tomar esta parte que dice, necesito hombres, y no solamente se refiere al sexo masculino. Al decir hombres, el Señor se refiere a hombres y mujeres, niños, que realmente quieran entregarse al Señor. En los tiempos tan duros en los que vivimos, la única manera de transformar nuestro entorno es que seamos capaces de poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Por eso el Señor hoy nos dice, necesito hombres.
Y no lo estén diciendo en el sentido de que él necesite de algo de alguien, sino esto es en el sentido de una invitación. Necesito hombres que sean capaces de renunciar absolutamente a sí mismos y que me cedan el primer lugar en sus vidas para que yo pueda obrar según mi querer. ¿Cuántas veces pensamos que al estar en la iglesia, ir a reuniones de oración, de alabanza, rezar el rosario, leer las Sagradas Escrituras, nosotros estamos haciendo algo por Dios? Y creemos que es lo correcto. Y está bien que hagamos todo eso. Pero toda oración, todo estudio de las Sagradas Escrituras, cualquier cosa que hagamos debe dar un fruto. Pero fíjense cómo dice la Sagrada Escritura. Es necesario que el grano de trigo muera para que dé fruto. Entonces nosotros queremos rezar, orar, recibir los sacramentos y dar fruto. Oh, ahí está el error, hermano. Ahí exactamente está el error. Pensamos que esto es un binomio. Rezo, oro, leo la Sagrada Escritura y por este lado nacen los frutos. Pero no es así. Sino que Jesús mismo puso un requisito para los frutos. Es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que dé fruto. Entonces, podemos decir que los frutos que Dios quiere de cada uno de nosotros se van a dar en la medida en que yo hago oración, en la medida en que yo leo la Sagrada Escritura. Mi vida cae a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sea humilde, que yo sea sencillo para acoger la palabra de Dios. Aprenda a morir a mí mismo y entonces vienen los frutos. Por eso el Señor nos dice hoy, necesito hombres que sean capaces de renunciar, y usa una palabra, absolutamente a sí mismos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces el Señor? Que aprendamos a morir a nosotros mismos. Y yo creo, mi opinión personal, que esto es lo más difícil que nosotros podemos hacer. Morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el morir a nosotros mismos implica morir muchas veces a nuestros gustos, a las cosas que queremos hacer, a las cosas que deseamos realizar, y que muchas veces no forman parte del plan magnífico que Dios tiene para cada uno de nosotros. O bien, nosotros le hemos entregado al Señor toda nuestra vida para que Él disponga de ella como mejor le plazca. Pero si no hemos renunciado a nosotros mismos, si no hemos hecho morir nuestro yo interno, nuestro yo personal, yo estoy utilizando la palabra yo personal o yo interno no en el sentido psiquiátrico, metafísico y de todas esas cosas, que no en ese sentido, sino a mi misma persona. Morir a mí mismo es morir en todos los aspectos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Morir a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros gustos, pero morir absolutamente. ¿Cómo morimos a nosotros mismos? Cuando hacemos cosas que incluso ni siquiera tenemos obligación de hacer. Por ejemplo, a lo mejor alguien te hizo mal, alguien te ofendió, y dices, bueno, pues es que yo no tuve la culpa en este asunto. Yo no tuve la culpa. Pero consciente de eso, tú dices, bueno, ¿por qué no? Pues yo voy a ser el primero en hablar. Entonces, cuando hacemos eso, estamos muriendo nosotros mismos. Yo no tengo la obligación de ayunar, por ejemplo, un lunes o un martes. Yo tengo la obligación de hacerlo. La iglesia nos marca cuándo son los días de ayuno. Pero yo voy a ofrecerle al Señor un ayuno para aprender a controlar mis impulsos, para aprender a controlar mis instintos.
Entonces, de esa manera, yo diría que es el primer paso todavía, ¿verdad? El de caer al suelo, caer, hay que caer a tierra. Y ahí viene entonces, caer en tierra y morir a nosotros mismos, como nos pide el Señor. Absolutamente. Y como Él dice, ¿para qué? Para que me cedan el primer lugar en sus vidas, para que yo pueda obrar según mi querer. Jesús, cuando contó, ¿verdad?, la parábola del sembrador, dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. En esta parte el Señor no nos explica esto, pero si nosotros conocemos un poquito el proceso de cómo va naciendo una plantita, ¿cómo es esto? O sea, es asombroso. O sea, cae una semillita de frijol, una semilla, ¿y qué pasa? Muere esa semillita y de ahí va saliendo una nueva planta, empieza a salir el fruto. Entonces hoy el Señor nos está diciendo eso. Necesito hombres, mujeres, que aprendan a morir a sí mismos. Y lo dice el Señor, para que yo pueda obrar según mi querer. De la forma que Él quiera, como Él quiera. Dejar obrar entonces al Señor. Dice el Señor, es tiempo de renuncia y confianza. Estas dos cosas van juntas. Renuncio y confío. Renuncio a esto y confío. Hay que renunciar a nosotros mismos. Hay que renunciar a muchas cosas. Que si ciertamente. Por eso el Señor dice acá, renuncia. Hay que renunciar. Muchas veces nosotros decimos renunciar al pecado, y es un término correcto, debemos renunciar al pecado. Pero yo creo que al pecado no solo se renuncia, se le extirpa de la vida, se extirpa del corazón, se extirpa totalmente, y se pide perdón. Aquí el Señor nos está pidiendo renuncia. Yo creo y comprendo, es mi opinión, que nosotros renunciamos en la medida en que puedo hacer algo lícito, a lo mejor algo que me es permitido, que no es pecado, no constituye un pecado en sí mismo, pero que yo tengo toda la libertad de renunciar. Es como en un trabajo. En un trabajo te corren del trabajo, tú puedes renunciar. Si el trabajo no te gusta, si el trabajo no te agrada, bueno, yo tengo la libertad de renunciar o de seguir en el trabajo. Entonces, cuando el Señor nos dice renuncia, yo creo que es más profundo que incluso el pecado. ¿En qué aspecto? Cuando hay pecado, sí, hay que hacer algo, o sea, hay que confesarse, hay que pedirle perdón a Dios. En cambio, en la renuncia hay cosas que nos parecen buenas y que de hecho pueden ser buenas, pero que también muchas veces el Señor nos pide renunciar. ¿Por qué? Porque nos quitan tiempo. Porque esto nos impide entregarnos totalmente a Dios. Porque nos puede causar daño en algún aspecto. Porque no nos dejan nada bueno. Como por ejemplo, ver la televisión. Ver la televisión en sí misma no es malo. No se nos puede castigar o imponer algo de esta manera por ver la tele. Pero en la medida en que la televisión, sin llegar a ser pecado, se constituye un principal centro de atención, y por ver la televisión yo dejo otras cosas, entonces debo renunciar a la televisión. Si el celular, la computadora y cualquier otra cosa me impide hacer cosas buenas, me impide entregar mi tiempo a Dios, se vuelve una obsesión para mí, entonces debo renunciar a esto. Incluso yo puedo renunciar, yo voy a poner algo muy sencillo, por ejemplo, no sé, en la casa, algún día, a ver, algún tiempo, a lo mejor tu mamá, mi mamá partió un pan, nos dio a partes iguales a mi hermano y a mí.
pero mi hermano era el pan que más le gusta, o no quedó satisfecho con la parte que le tocó, quería un poco más. Yo tengo todo el derecho de consumir el pan. No estoy pecando. Pero si yo renuncio a ese pedazo de pan, tal vez no todo el pan, le doy la mitad de lo que me corresponde, pero hay una renuncia a algo lícito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, es lo que el Señor nos está pidiendo. La renuncia y la confianza. Bueno, ¿qué más se puede hablar de la confianza? Más que su mismo nombre lo dice. Entregarnos totalmente a Dios. Confiar a Él todos nuestros anhelos, confiar a Él todas nuestras esperanzas. Poner en sus manos todos nuestros problemas, por muy fuertes, por muy feos, por muy difíciles que nos parezcan. Creo que en la medida en que nosotros hacemos esto, es en la medida en que vamos dejando actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice este mensaje: yo mismo les haré ver los grandes prodigios que he reservado para estos tiempos de misericordia. Las Escrituras se han de cumplir en su plenitud. Por eso he deseado tomar en mis manos a las almas que conformarán el ejército de mi amante corazón. Serán en verdad un ejército porque pelearán la gran batalla que se dará contra las huestes del enemigo. O sea, lo que muchas veces hemos hablado, se va a dar esta batalla, pero esta batalla se da contra el que debemos pelear, contra las huestes infernales. Nosotros peleamos contra el enemigo, contra el demonio, contra todo eso, no contra los seres humanos. El ser humano, por muy malo que sea, por muchos errores que cometa, mientras esté en esta vida, todavía existe la oportunidad de la conversión. Entonces, realmente lo que está detrás, lo que se oculta detrás de todo esto, que son las fuerzas de Satanás, las fuerzas del mal, que luchan contra los hijos de Dios, es contra los que nosotros peleamos. Les daré a mis hijos, amados hijos, las fuerzas necesarias para la pelea. Fíjate, el Señor dice, les voy a dar las fuerzas necesarias, lo que necesitan para la pelea. Les daré autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo material. Aquí está la clave. El Señor, aquellos hombres que sean capaces de formar este ejército que el Señor quiere, capaces de renunciar a sí mismos, capaces de renunciar y confiar, capaces de morir a sí mismos, entonces Dios les va a dar ese poder extraordinario sobre el mundo espiritual, pero también sobre el mundo material. Por eso dice, serán capaces en mi nombre de hacer obras, para que aún los de corazón duro sientan en su interior el gran poder de mi obra. No teman, amados míos, no teman. Creo que hoy el Señor nos invita a esto, a que realmente nosotros pongamos nuestra confianza en Él, a que realmente nosotros sin ningún miedo, sin ningún temor, nosotros realmente pongamos toda nuestra esperanza en su corazón. Hermano, ¿qué esperamos? Vamos a ponernos en las manos de Dios y sin miedo alguno vamos a formar parte de estos elegidos del Señor, que Él ha querido formar, Él mismo quiere formar para la batalla final. ¿Qué nos pide? Renunciar a nosotros mismos. ¿Qué nos da a cambio? Él mismo se nos da. Vamos, si tienes tu Biblia a mano, te invito a que leas, a que abras tu Biblia en el libro de la carta de Santiago. En el capítulo 1, versículo 2 dice, tened, hermanos míos, por sumo gozo, veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Mas tenga obra perfecta la paciencia para que seáis perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa alguna. Si alguno de vosotros haya falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada. Que quien vacila es semejante a las olas del mar, movidas por el viento y llevadas de una a otra parte. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios. Es varón
indeciso e inconstante en todos sus caminos. En el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Luego el mismo apóstol nos va a decir en el verso 13, nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Pero nos dice acá, tened, hermanos míos, por sumo gozo. Tened. Entonces hay veces cuando nosotros estamos ante la tentación, ante un problema, y hablo de problema no porque sea una tentación, o sea, no porque el problema sea una tentación, sino que muchas veces en los problemas se dan las tentaciones. Por ejemplo, tengo un problema económico. Bueno, el tener un problema económico no es un pecado, no te va a llevar a pecar, a menos de que hagas algo indebido. Pero ¿dónde viene la tentación? En perder la confianza en Dios. Yo puedo perder mi confianza en Dios, desesperarme. La tentación está ahí. Entonces, dice, cuando se vean ustedes rodeados de diversas tentaciones, debe ser motivo de gozo, porque la tentación engendra la paciencia. Dice, considerad que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia, no la tentación en sí, sino que cuando la tentación llega y nuestra fe entonces es probada, esto va a hacer que se produzca en nosotros la paciencia, que aprendamos a ser pacientes. Ahora, nuestra paciencia está puesta en Dios, nuestra confianza está puesta en Dios. Esta es la paciencia de los hijos de Dios. O sea, no es, que pasen las cosas, que se ve cómo se resuelve. No, el Hijo de Dios no hace eso. Confía activamente en Dios. Es decir, pongo mi confianza en Dios, pero voy a hacer todo lo que yo puedo para que se solucione este problema, para seguir adelante. Y entonces Dios obra. ¿Y dónde se va a ver entonces la paciencia? En que muchas veces la solución del problema, en que el caminar no es fácil, en que se lleva su tiempo. Entonces la prueba, ¿cómo se llama? Nuestra fe va siendo probada y la paciencia va creciendo en nosotros. Y dice la Sagrada Escritura, mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna. Muchos dicen, bueno, ¿cómo le puedo hacer para adquirir la perfección? Ahí está, el libro de Santiago te lo dice. La obra perfecta de la paciencia es la perfección. La obra perfecta. Obra perfecta la paciencia para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en nada. El hombre que sabe ser paciente. A ver, y paciencia, aquí no se refiere a como no tengo paciencia en la cola de las tortillas, tengo paciencia en la cola esperando a que me atienda el doctor. No. Eso no nos queda más remedio, tenemos que estar ahí muchas veces. Sin embargo, no nos debemos desesperar. Pero la paciencia a la que se refiere aquí brota de una confianza total en Dios. O sea, yo puedo esperar, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que todo está en manos de mi Padre. Porque sé que todas las cosas están en las manos de mi Padre, de este Padre que me ama muchísimo. Entonces, no tengo nada que desesperarme. Confiar en Él, esperar en Él, tener paciencia. Es a lo que se refiere la Sagrada Escritura. Y es lo que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos. En estos tiempos de mucho movimiento, en estos tiempos donde todo se quiere adquirir rápidamente, donde las cosas son más rápidas, donde, bueno, cada día se inventa tecnología más rápida. En estos tiempos, Dios continúa utilizando el método que siempre ha usado, el de la paciencia. Así que los que dicen en un momento dado, ¿verdad?, servir a Dios, tienen que comprender que Dios es paciente. Y nosotros a veces decimos, ¿verdad?, porque Dios tiene todo el tiempo en sus manos, todo el tiempo Él puede esperar. Te recuerdo, hermano, que también tú tienes todo el tiempo, que tú eres eterno, nunca vas a dejar de existir.
Entonces, realmente lo que vivimos en este mundo es algo muy breve. Es un tiempo muy corto, que si realmente ponemos nuestra confianza en Dios, lo que hagamos aquí es entonces lo que gozaremos más adelante en la vida eterna. Entonces, no se nos olvide eso. Tú puedes decir, se me van los años, se me escapan los años, de ninguna manera. No es así. Estás llamado a vivir una eternidad con Dios. Y te aseguro, hermano mío, que la felicidad en el reino de los cielos no tiene comparación con la felicidad que podemos experimentar aquí. O sea, no tiene comparación. Hay veces quisiéramos tener el cariño de alguien, hay veces quisiéramos experimentar el placer en algunas cosas, pensamos que eso nos va a hacer más felices o que nos va... No, no es así. No es así. Nos ayudan, sí es cierto, a estar, bueno, a pasar mejores momentos aquí en este mundo, a pasar todo esto, pero todo eso termina. No existe en el mundo nada, algo material que sea eterno. Y hay veces nosotros nos preguntamos, en el día de nuestra muerte, en el día que entreguemos cuentas a Dios, bueno, ¿cómo voy a experimentar la felicidad, el placer y todas esas cosas? Porque pensamos que todo eso se reduce a nuestro cuerpo. Pensamos que solamente a través de nuestros sentidos nosotros podemos sentir, tocar. No es así. Nosotros somos seres espirituales. Seres espirituales también, porque también somos seres corporales, que estamos llamados a la felicidad. Y cuando realmente empecemos a experimentar la felicidad plena, entonces vamos a comprender que no es el cuerpo el único instrumento de placer, de gozo. No es así. Hay algo en nosotros que puede captar el mundo, que puede captar el universo, que puede captar al mismo Dios, que nos enseña, que nos muestra realmente lo que es la felicidad. Pero tampoco te desanimes, que en la resurrección de los justos, pues recuperaremos otra vez nuestro cuerpo, un cuerpo glorioso, como dice la Sagrada Escritura, diferente al que ahora tenemos, ¿no? Muchos pueden decir, ¿verdad? Diferente al que ahora tenemos, gloria a Dios, ¿verdad? Otros van a decir, bueno, está bien el que tengo ahora, ¿no? Qué bueno. Entonces, vamos a confiar en Dios. No nos desanimemos, al contrario, pidámosle a Dios la paciencia. Hay veces nuestras oraciones o nuestras principales oraciones giran alrededor de lo material. Y no es que lo material esté mal. El pedirle a Dios cosas materiales forma parte también de nuestra naturaleza. O sea, tenemos que pedirle a nuestro Padre cosas que necesitamos, cosas que queremos, que hay veces por las circunstancias de la vida se nos hacen más difíciles alcanzar o por lo que sea. Está bien pedirle al Señor todo eso. Pero aquel hombre que busca la perfección, aquel hombre o mujer que realmente siente ese llamado de Dios, yo opino que lo primero que debe pedirle a Dios es: Señor, enséñame a morir a mí mismo. Enséñame a renunciar a las cosas que tengo, que poseo, que muchas veces me impiden seguirte. Sea lo que sea, cosas materiales, cosas del alma, cosas que tenemos y cosas que anhelamos. Entonces vamos a pedirle eso a Dios. Y si tú sientes ese llamado de Dios de seguirle, no dudes, hermano, no dudes. Sirve al Señor. Han habido santos que han sentido ese llamado de Dios. A veces han sido mujeres casadas o no casadas, solteras, que Dios no las llamó a la vida religiosa. Pero han sido viudas. Dios no las llamó a la vida religiosa, nunca entraron a un convento. Vivieron en sus casas siguiendo las reglas de una tercera orden, muchas veces, siguiendo las reglas como si vivieran ellos en un monasterio, buscando a Dios, sirviendo a Dios ahí.
renunciando a sí mismo. Podemos hacerlo. Puede ser, hay cosas que muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, pero es que Dios realmente nunca me llamó a ¿cómo se llama? A un joven, por ejemplo, un joven que dice, bueno, pues es que a mí Dios no me llamó a ser célibe, yo sí quiero casarme, deseo casarme, quiero formar una familia. Ok, perfecto. Bueno, ¿y si te ofreces a Dios de manera temporal? Vive como si fueras un consagrado a Dios este tiempo en el cual, pues ahora no te has casado. Vive renunciando a ti mismo, vive controlando tus impulsos, renuncia a ti mismo y vas a ver que esto no se vuelve pesado, porque estás en la esfera de Dios, estás gozando de la presencia de Dios. El día que llegue el momento del matrimonio, bueno, pues es otra cosa. Entonces vas a vivir de otra manera, pero sirviendo a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de una entrega total a Dios. Aquel que está solo, que por alguna razón incluso está divorciado, separado, o viudo, viuda, ¿por qué no entregarse a Dios? Tal vez Dios no te está llamando a la vida religiosa, pero estoy seguro que Dios nos llama a una entrega total y absoluta de nuestro cuerpo, alma y espíritu a Él. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a renunciar a nosotros mismos. No es fácil. Hay veces debemos renunciar hasta nuestras obsesiones, nuestros pensamientos. Cuando tenemos un problema, el problema se nos mete en la cabeza y estamos gire y atormentándonos con las cosas, aunque puedan ser difíciles. Pero, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Pues te invito a esto, hermano, a que reflexionemos esto con todo nuestro corazón. De verdad, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Y no te olvides, ora mucho por mí, ora por Miguel, por la casa de oración. Ora por cada uno de nosotros. Aunque no nos conozcas, pero si nos ves por este programa, en tus oraciones pon a la casa de oración María, Madre de Misericordia. Pide por cada uno de nosotros. Suplícale a Dios que derrame su bendición y nos ayude a solucionar, más bien, sí, que nos ayude a solucionar cualquier problema que podamos tener. Sabemos que Dios siempre está con nosotros. Que Dios nos bendiga, nos llene de su presencia. Muchos saludos a todos nuestros hermanos que nos ven. Gracias por tomarte la molestia de vernos. En primer lugar, ¿verdad?, a la casa de oración, a miembros de la casa de oración que ven en el programa, que Dios los bendiga, que Dios los llene de su presencia, que Dios les conceda todo lo que anhelan sus corazones. Que Dios les bendiga, hermanos, de verdad, que Dios les bendiga y no se olviden de decirle sí al Señor y que seamos capaces de renunciar a cualquier cosa en el nombre de Jesús. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros